Hemos estado compartiendo, ¿verdad? Una serie, es decir, varias enseñanzas que hablan de lo mismo, es decir, estamos hablando de la mujer sabia. Sí, ya dimos varias enseñanzas de las características que tiene una mujer que es sabia. Sí, y tenemos un lema, ¿se acuerdan qué lema es? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye, ¿verdad? O la desbarata. Muy bien. ¿Por qué Dios quiere que seamos sabias? Para poder confrontar las circunstancias, los problemas, las situaciones difíciles del matrimonio, ¿verdad? Ustedes saben que en el matrimonio no es pura dulzura, ¿verdad que no? En el matrimonio hay muchas cosas difíciles que atravesamos las mujeres, ¿verdad? Entonces Dios quiere que seamos sabias. Pero bueno, ¿cómo se va a adquirir esa sabiduría? Porque la palabra de Dios nos dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría dice que es el temor a Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, es el temor que sabemos que hay un Dios todopoderoso que todo lo ve y que a veces ignoramos, ¿verdad? A veces pensamos y hacemos cosas a escondidas pensando que nadie me va a ver. Pero hay un ojo que sí me ve, que es el de Dios, ¿verdad? Por eso dice que es el principio de la sabiduría, reconocer que hay un Dios que me ve y que va a pagarme conforme ¿qué? A mis obras, a lo que yo haga. Dice la palabra de Dios en Juan 5:24, vamos a ver lo que dice antes de empezar con la enseñanza de hoy. Nuestro tema es Cristo, sabiduría de Dios. Pero vamos a ver primero Juan 5:24. Son palabras de nuestro amado Señor Jesús. Dijo, de cierto, ese de cierto significa yo les aseguro, ¿sí? Les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. No dice tendrá en un futuro, ¿verdad? Dice tiene, hoy, en el presente. Tiene vida eterna. ¿Y qué dice? Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, ¿sí? Este versículo es muy importante, a mí me fascina, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque dice ahí, no dice si tú haces bien muchísimas obras, ¿verdad? Entonces bueno, pues entonces es cuando ya vas a tener la vida eterna. No. Él dice, yo quiero que entregues tu vida, tu corazón a mí y vengas y me pidas perdón y yo te voy a perdonar tus pecados. Y entonces si tú crees que yo morí en la cruz del Calvario, entonces de cierto te digo, el que oye mi palabra, ¿sí? Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Desde ahorita Dios te promete que tienes vida eterna. Y muchas personas siempre andan diciendo, ¿verdad? Andan divagando y pensando, ¿verdad? Que si será cierto la Biblia, si será cierto, ¿verdad? O si ese camino será real, o qué es la verdad. Bueno, la misma palabra nos da la respuesta. Vamos a Juan 14:6. Estas son palabras de nuestro amado Señor Jesús. Jesús les dijo, yo soy ¿qué? El camino. Entonces, ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios? Uno. Él dijo, yo soy. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando Moisés habló con el Señor? Más bien dicho, el Señor habló con Moisés. Le preguntó, porque él le dijo, ve y saca a mi pueblo que está en Egipto en esclavitud. Ve y sácalos. Y ella dijo, bueno, ellos me van a preguntar que quién me mandó. ¿Y qué le contestó el Señor? Le dijo, diles que yo soy el que soy. Eso significa que yo existo desde siempre, ¿sí? Y aquí Jesús está diciendo, yo soy. ¿Se fijan? Porque Él es Dios, ¿sí? Yo soy el camino, no dice uno de los caminos, ¿verdad? Dice, es el camino, el único. ¿Y qué más dice? Y la verdad. ¿Quieren conocer la verdad? No es algo, es alguien, Jesús. Dice que Él es la verdad. ¿Y qué más? Y la vida, es decir, que Él nos dio la vida y nos sigue dando la vida, ¿sí?
Nadie dice viene al Padre, ¿qué dice? Por mí. Entonces, nadie te va a llevar al Padre, solamente Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que entregó su vida ahí en la cruz. ¿Para qué? Para salvarte a ti y a mí. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Cuando lo creemos, dice el Señor, que Él nos regala la vida eterna. Es un regalo de Dios, yo no puedo ganármelo, ¿sí? Porque si vemos los mandamientos de la ley de Dios, que levante la mano aquí, ¿quién ha cumplido los 10 mandamientos exactos? Nadie. Entonces no nos podemos salvar a nosotras mismas, ¿sí? Eso ya se llama sabiduría, porque estoy reconociendo que no me puedo salvar por mis propias obras. La palabra de Dios dice que nuestras buenas obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Es un trapo, perdón lo que voy a decir, pero eso es. Cuando hay menstruación, ese trapo que desechas, eso es. Nuestras buenas obras delante de Dios, si no están en Cristo Jesús, esas buenas obras, dice que delante de Él es como un trapo de inmundicia, ¿sí? Porque las obras las tenemos que hacer, ¿pero por qué? Porque ya el Señor me prometió la vida eterna, ¿sí? En Juan 1:12 también vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Desde el 11 vamos a leer, dice, a lo suyo vino, está hablando de Jesús, a lo suyo vino. Bueno, vamos a ver desde el versículo 1, hijo, por favor, y luego nos brincamos al 12. Ahí dice, en el principio era el verbo. ¿Qué significa en el principio? Antes de que fuera creado todo esto, el tiempo, el espacio y la materia, ¿sí? La tierra, todo eso, antes de todo eso. En el principio era el verbo. ¿Qué significa verbo? Es la palabra. Es la palabra, ¿verdad? Entonces dice, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, ¿sí? Y luego, ¿qué dice? Y el verbo era con Dios, es decir, la palabra estaba con Dios, porque Él todo lo hizo por su palabra, ¿verdad? Dijo, hágase la luz, y se hizo, ok. Y luego dice, y el verbo era Dios, ¿se fijan? ¿Y cómo le dicen a Jesús? El verbo, ¿verdad? Y luego vamos a ver más adelante, donde dice en el 12, dice, a lo suyo vino. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, sí, era el pueblo de Dios. Él vino como Mesías para salvarlos, porque tenían la ley pero no la podían cumplir, como nosotros también, ¿verdad? Dice, a los suyos vino, pero ¿qué? ¿Los suyos qué? No le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces no todos somos hijos de Dios. Somos creación, sí, pero hijos solamente dice que aquel que recibe al Hijo como su Señor, como su Salvador, porque fue lo que Dios hizo por nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, dice, mas Dios ¿qué? Muestra su amor. ¿Cómo Dios nos mostró que nos amaba? Ahí dice, en que siendo aún pecadores, ¿qué? ¿Hicimos algo? Nada, ¿sí? Ahí dice que Él nos demostró ese amor para que no fuéramos nosotros al infierno. Envió a su Hijo a recibir el castigo que nosotros merecíamos, ¿sí? Entonces, como dice en el versículo 9, ya estamos justificados delante de Él. Él ya no nos ve así pecadores. Ahora Él dice que ve la sangre de Cristo que derramó por mis pecados. Para esto necesitamos un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Pedirle perdón a Dios y Él nos va a perdonar. Ok, esto fue nada más una introducción, ¿sí? Vamos ahora a lo que dice la Escritura. Nuestro texto que vamos a ver es 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer hasta el 30. Dice así, después lo vamos a desglosar para entenderlo un poco mejor. Dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría.
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Saben que a mí me han dicho muchas veces cuando yo comparto esto que les estoy compartiendo, me dicen, ay, qué fácil, pues nomás decir, sí, Señor, ya, yo creo, ¿verdad? Y qué facilito, no, yo tengo que hacer algo. Dije, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Por ti no murió Cristo? ¿Qué le estás diciendo a Dios? ¿Sabes qué, Señor? ¿No fue suficiente lo que tú hiciste de enviar a tu hijo a morir injustamente por mí? Yo tengo que poner de mi parte. Y no es así. Dice que la salvación es un regalo de Dios. ¿Sí? Ok. Y dice que la sabiduría humana, ustedes conocen lo que es la sabiduría humana, ¿no? Como los filósofos, como los que dicen que el Big Bang, y luego los que dicen que la de evolución, ¿sí? Todo este tipo de personas que tienen filosofías son sus maneras de pensar. Pero Dios dice que esa sabiduría está descartada. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Luego dice, agradó a Dios, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál predicación? Eso, que Cristo vino y murió por nuestros pecados. Y que si creemos en eso, Dios nos regala la vida eterna. Y no es en un futuro, es en un presente, desde ahorita, ya vimos, ¿verdad? Habla de hoy, del presente, ¿sí? Y luego, ¿qué más dice? Porque los judíos piden señales. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra? Pedían señales. A ver, si eres de veras el Mesías, yo quiero que hagas un milagro. A ver aquí, yo quiero ver. Pero luego dice, pero los griegos, ahí estamos todos los que no creen en Dios, creían en Dios, ¿verdad? Dice, buscan ¿qué? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? O sea, conocer más de la vida, ¿no? Por ejemplo, una mujer sabia en el mundo, si tiene problemas con el marido, ¿qué hace? ¿Verdad? Así de fácil, ¿sí? Pero una mujer sabia de verdad, que ha creído en Cristo, ¿qué hace? Ora por la situación, ¿verdad? Tan difícil. ¿Y Dios responde? Sí, hermanitas, Dios responde, ¿sí? Él no está ni sordo, y Él se da cuenta perfectamente de todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Él tiene cuidado de toda su creación, aunque no sean sus hijos, porque unos sí son sus hijos y otros son su creación. Pero como Dios es fiel, es para todos. Se fijan, para todos sale el sol, para todos tenemos que comer, para todos. Eso se llama fidelidad de Dios. Pero Dios no quiere solamente eso, que nos quedemos en eso. Él quiere que tengamos la vida eterna. Él quiere que no vayamos a ese lugar de tormento que Dios no preparó para nosotros. ¿Lo preparó para quién? Para el maligno. Pero el maligno, ¿qué quiere hacer? Llevarnos, ¿verdad? Cuando conocemos a Jesús, conocemos la verdadera sabiduría de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice Pablo el apóstol, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué es tropezadero? ¿Por qué tropezaron ellos? Porque ellos querían ver, como Santo Tomás, ¿verdad? Ver para creer. Y para los gentiles, dice, están bien locos. Están hablando de un Jesús que lo mataron y que dicen que resucitó, ¿verdad? Mas para los llamados, dice, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Imagínense, si fuera por obras diríamos, Señor, yo me salvé porque yo bien bueno, ¿verdad? No, dice Dios que no hay ni un bueno. Y luego sigue hablando y dice, mas por Él
están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Son 4 palabras claves. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sí? Soy salva, pero porque Él me salvó. ¿Verdad? Porque yo no tengo ni así de pizquita de bueno. A veces hasta los pensamientos, porque la palabra de Dios dice, muchas gentes catalogan los pecados. No hay pecado venial, hay pecado no sé qué, hay pecado mortal. Pero la Biblia dice, pecado es pecado. ¿Qué es pecado? Hacer lo contrario de lo que Dios ordenó. Dios ordenó que leyéramos su palabra. Sí, Él ordenó, porque es un testamento. ¿Tú para qué dejas un testamento? ¿Para que tu hijo vaya y lo esconda o para que se entere de los bienes que le dejaste? Es obvio, ¿verdad? Entonces hay que leer la palabra de Dios. Eso se llama sabiduría. Ok. Cristo dice la palabra de Dios que es poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas como Dios las ve y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él mismo nos ha dejado, como a través de su palabra y su Santo Espíritu. Esto es bien importante. La palabra de Dios, yo les he dicho, tiene un sello. Y ese sello, ahora sí que es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo de Dios no te revela la palabra. ¿Cómo la vas a entender? Por eso, antes de leer la palabra de Dios, Señor, por favor, ayúdame, quiero entender tu palabra, quiero llevarla por obra, ¿verdad? Porque no solamente dice la Escritura que son los oidores, sino los hacedores de ella, ¿sí? Así que con el Espíritu Santo Dios nos va a mostrar la verdad. Y dice la palabra de Dios, la verdad nos va a hacer libres del pecado, ¿sí? Porque ahora vamos a entender el amor tan grande que tuvo Dios para con nosotros, que mandó a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros. Por eso decía Pablo, el amor de Cristo me constriñe, o sea, me deshace. ¿Cómo? Yo siendo un pecador, ¿sí? Porque hay un montón de pecados, la mentira, el chantaje, el robo. Digo, ay, esta plantita me la llevo, ¿verdad? La ves en la calle, no, espérate, se llama robo, ¿verdad? Y cosas que a veces nos parecen tan insignificantes, pero la realidad es otra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros los que hemos creído en Cristo tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que acabo de decir. Que tenemos la capacidad de ver las cosas como Cristo las ve y actuar de acuerdo con esos principios que Él habló. En 1 Corintios 2:16, ahí nos habla de esto, dice que tenemos la mente de Cristo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hace una pregunta. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué? Tenemos la mente de Cristo. Que ya se los expliqué, ¿verdad? Tener la mente de Cristo, ¿qué es? Actuar conforme a su palabra. Eso es tener la mente de Cristo, ¿sí? Dice el Señor, si tú estás falto de sabiduría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedírsela. Dice ahí en Santiago 1:5. Para que vean que no es palabra mía, es palabra de Dios. Porque yo no soy nadie, pero el Señor sí, ¿verdad? ¿Qué dice? Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. ¿Quieres ser sabia? Pídesela, dice el Señor, pídesela. La vez pasada hablamos de 2 Corintios 5:17, no lo vamos a ver, pero para recordarles, dice la palabra de Dios así,
todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. ¿Por qué? Porque ya tiene la mente de Cristo. ¿Y cómo voy a tener la mente de Cristo si no leo su palabra? ¿Verdad? Tenemos que leer su palabra para conocer la mente de Cristo y entonces yo poder imitar a Cristo, porque dice el Señor, ¿verdad? Que debemos ser imitadores de Él. No solo oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado y todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de ¿qué? De reconciliar a la gente también con Él. ¿Verdad? Por eso es que a veces invitamos a personas, queremos cumplir con ese mandamiento que Dios nos enseñó a todos sus discípulos. Dios no quiere que nada más tú seas salva, Él quiere que todo mundo conozca la verdad. Y Él no te va a pedir cuentas cuando estemos delante de la presencia de Dios, no te va a decir, hija, ¿de qué religión eras? Él te va a decir, mijita, yo te dejé mi palabra, ¿qué tanto hiciste de mi palabra? Aunque Él ya lo sabe todo, ¿verdad? Él no te va a preguntar, ay, mija, ¿de qué religión? Ah, no, si eres de tal religión, sí, pásale. No, Él no hace acepción de personas, Él lo que quiere es tu corazón, que tú le ames, así como Él te amó y entregó su vida por ti y por mí. Él quiere que le amemos también, que seamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Entonces, el principio de la sabiduría que dijimos es el temor a Dios. Creer que Dios existe es un sentimiento reverente, de maravilla, de admiración y temor sumiso. Esto es fundamental, ¿para qué? Para adquirir el conocimiento y la sabiduría espiritual. Es lo que dijo un hombre muy sabio que se llamaba Salomón, ¿se acuerdan? Termina su libro de Eclesiastés, vamos a ver Eclesiastés 12 del 13 al 14. Ay, se va el tiempo bien rápido. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día vamos a dar cuenta todos, es lo que está diciendo Salomón. Habla de una relación personal con Dios, cada quien. Un día moriremos y vamos a dar cuentas. Ay, gracias, hermanita, muchas gracias. No, perdón, se me seca la boca. Entonces, aquí, ¿qué está hablando? ¿Qué está diciendo Salomón? Bueno, pues que cada persona debe de tener una relación personal con Dios. Aquí no se trata de yo creo y mis hijos también van a creer, no. Esto es personal, yo creo y mis hijos tienen que tomar su decisión también para creer. Yo creo y mi esposo también va a creer, no, espérate. Sí, a lo mejor sí, ¿verdad? Por tu testimonio. Pero esto es algo muy personal de cada quien. Dice la palabra de Dios que va a haber dos juicios. Uno para los que no creyeron en Jesús como su Señor y su único Salvador, porque no hay otro Salvador ni otro intermediario, dice la Escritura, no lo digo yo. Sí, ni José, ni nadie, ni los apóstoles. Es Jesús. Y dice que va a haber dos juicios. Uno para esos que creen que por sus obras se van a salvar o por algún santo o alguien que va a interceder por ellos, pero no, la palabra de Dios dice que no es así. Para los incrédulos dice en Apocalipsis 20, vamos a ver, del 11 al 15, lo que dice la Escritura de este juicio. Está hablando Juan, el apóstol, cuando tuvo esta revelación, cuando estuvo preso en una isla llamada Patmos. Dios se le apareció y le dio todo este tipo de instrucciones. Y dice que él vio un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios.
y los libros fueron abiertos. ¿Sabes que hay libros en el cielo? Hay libros donde habla de tu vida, las cosas buenas que has hecho y las cosas malas. Y si ponemos un balance, sabemos que las cosas malas son más, ¿verdad? Bien. Entonces dice ahí, pero cuando venimos a Cristo dice que Él se lleva toda la carga de esos pecados, ¿sí? Dice la palabra de Dios, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Se fijan, hay un libro que es de la vida. Ese libro de la vida es aquella persona que está inscrita en ese libro por haber creído en Jesús, que murió en la cruz, que Él es su único Salvador, porque Él fue el que pagó el precio, y que le pertenecemos a Él, porque Él dio toda su vida por nosotros. Pero también el otro que está arriba, el otro libro, que fue abierto, dice que fueron juzgados cada uno, ¿sí? Por sus obras. Nosotros, nuestras obras que hacemos son en Cristo, es decir, lo hacemos porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos ayuda a hacer las cosas buenas. Si tú ves algo bueno en algún cristiano, no viene de él, viene de Dios, de la presencia de Dios en su corazón, ¿sí? Y seguimos con la lectura. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Si queremos estar en ese libro de la vida, dice Dios que necesitamos creer en la verdad. ¿Quién es la verdad, dijimos? ¿Quién es el camino? El único camino. ¿Y la vida? Cristo. Cristo, ¿sí? La verdad no es algo, es alguien, es Cristo, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver a los creyentes, porque también a los creyentes va a haber un juicio, pero ya no es para condenación, no es para la muerte segunda, que es el infierno, ¿verdad? Vamos a ver qué juicio Dios nos va a dar. Es en 1 Corintios capítulo 3, versículo del 10 al 15. Está hablando Pablo. Voy a leer desde el 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Eso, que Cristo vino, Cristo es la roca, Cristo. ¿Se acuerdan también de la parábola que habla del hombre sabio y el hombre necio que construyeron sus casas, ¿verdad? El necio la construyó en la arena. Por eso en cualquier circunstancia se dobla luego, ¿verdad? Y hasta se quieren a veces suicidar. Ok, pero el que tiene a Cristo sabe que su esperanza está en Él y que Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar, ¿verdad? Pase lo que pase, ¿sí? Ok. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual que es Cristo. Él es el fundamento, no hay otro fundamento. Y si sobre este fundamento, es decir, yo voy a hacer las obras porque amo al Señor, ¿sí? Dice, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, dice, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. A ver, un poquito de espacio ahí. Está diciendo que ahí va Dios a probar las obras que hemos hecho en Cristo, ¿sí? Por amor a Cristo yo tengo compasión de mi hermano, tengo compasión de mi vecino que lo veo que está en apuros, ¿verdad? ¿Y qué hago? Bueno, con ese amor que Dios me ha dado y con esa misericordia, Dios dice que hay que tener misericordia, así como Él tuvo misericordia de mí, ¿verdad?
¿Qué tengo que hacer entonces? Ayudar a mi prójimo, dice la palabra de Dios. A mi prójimo, ¿sí? Y esa obra va a ser probada. ¿Qué significa eso? Ok, si yo lo hice para que me digan, ay, qué buena gente eres. Y que todo el mundo me vea, ay, yo lo hice. Ya, esa obra quedó ya quemada, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que nadie debe saber lo que haces a escondidas. Tienes que hacerlo. ¿Para qué? Precisamente para eso. Porque el ser humano somos así. Nos encanta que nos alaben. Por naturaleza, hermanos, somos así, ¿o no? ¿O nada más yo? ¿Sí? Pero Dios dice, todas las obras que tú hagas, hazlas en mi nombre. Como si fuera para mí. ¿Sí? Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí va a haber, este juicio va a ser ¿para qué? Para recompensar lo que hayas hecho en el nombre de Jesús. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a quedarnos ahí, pero vamos a ver una cita que es Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra de Dios aquí, porque por gracia sois salvos. O sea, ¿qué es gracia? Es un regalo, porque Dios nos amó a pesar de que éramos bien malos, ¿sí? Dice, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿De la fe en qué? En que Cristo murió por mis pecados y yo le pido perdón y Él me perdona, ¿verdad? Ok. Dice, y esto no es de ustedes. ¿Se fijan? ¿Qué dice? Es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo, ¿sí? Es un regalo de Dios. Dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se sienta importante, ¿verdad? ¿Sí? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿tenemos que hacer buenas obras? Sí, pero no es para mi salvación, ¿verdad? ¿Es para qué? El Espíritu en nosotros trabajando. Gracias, hermana. Es el Espíritu de Dios que está aquí dentro de mí, porque dice la palabra que por haber oído el mensaje de salvación, por haber creído la palabra de Dios, dice que Dios nos regala la vida eterna y nos sella con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aunque tú no lo sientas, entra aquí. Cuando tú crees que Jesús dio su vida por ti en la cruz y que tú no te puedes salvar por ti misma, dice que Dios entra a tu corazón y ahora hace morada ahí. Ya es una unión que tienes con Dios. Y ahora lo bueno que haces, lo haces para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria, ¿verdad? Bien, entonces ya vimos estos dos juicios. Este juicio, que es para los cristianos, va a ser para ver qué premio el Señor te tiene, porque va a premiar a sus hijos, ¿sí? Seguimos con el 1 Corintios. Estamos viendo del 3 al 10, ¿verdad? Aquí, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Está hablando todos los cristianos que no hacen obras, ¿verdad? Y que, dice, se la va a perder, no va a haber premio para él. ¿Sí? Está como a los niños, a veces les prometemos algo y a la hora que se llegó la hora de cumplir, siempre el niño no llenó las expectativas que le pedimos y ya cuando es la repartición del premio, se ponen a llorar. Así va a pasar con los cristianos, ¿verdad? Que Dios nos dice que las buenas obras son para glorificar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nunca glorifiqué el nombre de Dios. Dice, si bien él mismo será salvo por la promesa que hizo Dios, ¿tú creíste? Ok, vas a ser salvo. Aunque así dice como por fuego, es decir, haz de cuenta que se quema todo esto y tú sales disparado y de chiripada te salvaste, ¿sí? Eso significa. ¿No sabes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Eso es bien importante, saber que Dios está viviendo en nosotros. Si lo hemos creído, oído y creído, ¿sí?
Pablo predicaba precisamente, para él era tan importante predicar el evangelio, y para nosotros también es importante, porque Dios no quiere que se pierda ninguna de sus almas, ninguna. Por eso envió a su Hijo, imagínense. Qué amor tan grande del Señor para con nosotros. Él predicaba y predicaba a Cristo crucificado, ¿verdad? Porque es la única señal verdadera y la única sabiduría que viene de parte de Dios. Dios no se las dio a los sabios, a los entendidos, ¿verdad? Para que solamente ellos supieran. No, se los dio, como dice la Escritura, a nosotros que éramos menos. Yo no sé si alguien tiene aquí una profesión, pero casi la mayoría no, ¿verdad? No somos tan instruidos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Este era el único mensaje que predicaba Pablo. Y que estuvo dispuesto a predicar aunque en ello le fuera la vida. Como lo fue. ¿Por qué era tan importante para él el predicar el evangelio? Porque es el único que tiene poder para salvar a todos los que creen. Dice ahí en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Se fijan en las escuelas, hablan de mucha sabiduría y todo, ¿verdad? Las universidades, pero de Dios ignoran a Dios. Por eso dice Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A cualquiera que le digas tú, mira que Cristo murió, resucitó, y mira la palabra, ¿qué van a hacer? La mayoría te ignoran, ¿sí? Como lo hicieron con Pablo, ay, otro día te oiremos. Empiezas a hablar de Cristo y ¿qué hacen? Con permisito, dijo Monchito, ¿verdad? ¿Pero por qué sucede esto? Bueno, pues porque al Señor Jesús lo rechazaron, ¿se acuerdan? Y Él dijo que también nos iba a pasar lo mismo. Pero tenemos que hablar la verdad, aunque en ello nos vaya la vida, como a Pablo. Si hemos creído en Cristo, para nosotros es una necesidad compartir la palabra de Dios. Porque no queremos que nadie se pierda así. Tenemos la mente de Cristo. Cristo no quiere que nadie se pierda, porque por eso dio su vida en la cruz del Calvario, para salvarnos. Dice la palabra de Dios que es el único mensaje que puede salvar a la humanidad, porque es el único recurso que Dios dio para salvar a la humanidad, a su propio Hijo. La sabiduría de Dios estableció que los hombres no pudieran venir a Él mediante la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque eso exaltaría al hombre. O sea, así como se exaltan, ¿verdad? Diciendo de una teoría que es la evolución, diciendo que eso es algo real, y no es cierto. Científicamente no está comprobado. Por eso se llama teoría. Es algo que ellos se imaginan, que piensan, ¿verdad? Pero no es realidad. Por eso Dios decidió salvar a pecadores que reconocen que no pueden salvarse por sí mismos, que se humillan y reconocen su condición de pecador. Dios decidió salvar a esos pecadores por medio de la predicación del evangelio. Un mensaje simple, entre comillas, pero le costó la vida de nuestro amado Señor Jesús. Para los del mundo es simple, les he dicho. Cuando les digo yo esto, mira, cree en el Señor Jesús, cree que Él murió por tus pecados, arrepiéntete de todos tus pecados, pídele perdón y Él dice que te regala la vida eterna. Ay, sí, así de fácil. Le digo, sí, así de fácil. O puedes hacer tú algo para salvarte, porque la palabra de Dios dice que para estar con Él necesitamos no tener pecado. Adán por un solo pecado lo echó de su presencia, porque Dios es santo. En Él no hay pecado ni maldad. Pero estas personas lo descartan como algo absurdo y loco.
Y luego nos tachan, ¿por qué? Por religiosos. Pero no, nada de eso. El religioso, acuérdense que Dios lo reprendía. ¿Qué es un religioso? Aquel que se siente puritano y se cree que solamente él se va a salvar, ¿verdad? Y todos los de ahí de su congregación. No, Dios no es así. Limitan el poder de Dios. Dios sana a todo aquel que cree, perdona a todo aquel que cree. Hasta el más vil pecador. ¿Se acuerdan de aquella mujer adúltera? Que todos los hombres dijeron, esta es digna de muerte, vamos a llevársela a Jesús a ver qué dice él. Y lo vamos a hacer caer para matarlo. Y llegaron y le echaron a la mujer ahí a sus pies. Y el Señor Jesús como si nada, ¿verdad? Escribiendo en el piso. Y le preguntaron, a ver, ¿qué dices tú? Esta mujer la encontramos en pleno adulterio. Yo digo, ¿por qué nomás la mujer que no son dos? Y ya el Señor Jesús dice que empezó a escribir, ¿verdad? Y ya les dijo, bueno, el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Pues, ¿quién arrojaba la primera piedra? Nadie. Dice, de uno en uno fue dejando su piedrita ahí. Vámonos, aquí asustan. Se quedó sola la mujer y la mujer estaba esperando a ver a qué hora la apedreaban. Pero ¿qué dijo el Señor? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ya ella voltea, no, Señor, ya no están. Dice, ni yo te acuso. Pero ve y no peques más. La perdonó. Y a veces a nosotros nos es tan difícil perdonar. Pero debemos perdonar porque el Señor nos perdonó. Y sabes que al perdonar te liberas. Porque estás tomando veneno pensando que le va a hacer daño al otro. Y no, tú eres el que te estás tomando ese veneno. Cuando no perdonamos, te estás tomando ese veneno poco a poco, pensando que le va a hacer daño al otro. Y no es así, el otro ni cuenta se da. ¿Sí? Por eso el Señor dice, perdona, perdona. Pero sí, Dios quiere que tengamos esa humildad, que reconozcamos nuestra condición de pecadores y que tomemos la decisión, ¿verdad?, de creerle a Dios, de creer su palabra. Dice la palabra de Dios que nosotros le podemos conocer por todo lo que Él creó. Ahí dice en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La persona que no te habla esto de la palabra de Dios, el evangelio, está deteniendo para que no conozcas la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. O sea, Dios nos ha manifestado que Él existe. Pues Dios se lo manifestó. Aquí viene cómo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ustedes saben, ¿verdad?, que todos los días amanece, todos los días son 24 horas, tenemos aire para respirar, se ve todo el universo, cómo las plantas crecen. ¿Quién hace todo eso? Dice, por todo eso que tú ves mi creación, tú ya me conoces. Ya sabes que yo existo. Y sigue hablando. Pues habiendo conocido a Dios, en esto conocemos a Dios en la creación. No le glorificaron como a Dios, o sea, no lo respetaron. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Lo que yo pienso, vivo a mi manera, según mi pensamiento, no en el pensamiento de Dios. Y su necio corazón, se fijan aquí, ya Dios llama necio a esa persona que no reconoce ni siquiera la naturaleza tan hermosa que Dios creó. Dice, y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido, o sea, está negro, no puede ver la claridad, la luz, que es Cristo. Y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible con semejanza de imagen de hombre corruptible. Por eso Dios no permite que nos hagamos imágenes de nada. Dice, ni de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está debajo de las aguas, ni lo que vemos aquí en la tierra, de ninguna manera. Y hasta especifica, dice, de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó la inmundicia. En otras palabras, dice el Señor, ok, ¿te gusta eso? Vete. ¿No me amas a mí? Sigue tu camino, pero ese camino te lleva a la perdición. Yo te doy a escoger porque te he dado una libertad para que tú decidas qué quieres y dónde quieres estar en la eternidad. Si quieres estar conmigo, me vas a hacer caso. Si no quieres estar conmigo, ya sabes lo que se te espera. ¿Okay? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí hasta sus propios cuerpos. Fíjense lo que viene de todo eso, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense bien, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Se fijan por qué hay tanto lesbianismo ahorita y tanto homosexualismo? A ver, según lo que leímos, ¿por qué? Porque ignoraron a Dios. Ignoraron a Dios. No le honraron ni siquiera por lo creado. Dice el Señor, ustedes me conocen, porque vean todo lo que yo creé. Rechazaron a Dios, y el que rechaza a Dios, rechaza la sabiduría. Sí. Pero Dios nos ha dado una provisión, que es Jesucristo. Así que necesitamos hablar de la palabra de Dios. Hay que predicar, como decía Pablo. Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Para los judíos, pues bueno, hasta la fecha es tropezadero, ¿verdad? Porque no creyeron en Jesús, estuvieron con Él, lo vieron que hizo milagros y todo. ¿Por qué creen que no pudo hacer milagros en su propia tierra? Por su incredulidad. No creyeron ni por las obras que había hecho, porque todo mundo escuchaba. Y esto es real, porque yo reitero cada rato, porque digo, si no lo crees, mira, vete a la historia. ¿En qué año vivimos? En el año 2024, ¿después de qué? ¿Qué quiere decir? Que la historia existió Cristo. Vivió en esta tierra, anduvo en esta tierra. De tal manera que la misma historia nos comprueba. Por eso decía Pablo, yo no rehuyo anunciarles todo el consejo de Dios. Porque la palabra de Dios toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es consejo de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. El que cree va a obedecer. Pero no se puede obedecer si no amamos a Dios. Pero ¿cómo le vamos a amar si no hemos entendido que el amor de Dios, decía Pablo, me constriñe? ¿Por qué? Porque murió por mí. Él pagó mi deuda. Es decir, si yo robé o maté, me llevan a la cárcel, ¿verdad? Y hay un decreto ahí donde dice todos mis cargos. Y dicen, esta es digna de muerte, porque lleva no sé cuántas muertes y lleva, ahí está mi lista. Pero luego viene Cristo, ¿sí? Agarra la deuda, la rompe en el momento que yo creo en Él. En el momento que yo creo que Jesús vino y pagó el precio de mis pecados, le entrego mi corazón, le creo a su palabra, y como le creo a su palabra, la voy a vivir. No se puede hacer la voluntad de Dios si no hemos creído. Yo pongo a veces ejemplos, ¿verdad?, de padres con sus hijos. Si tú eres un padre que le prometes a tu hijo y no le cumples, ¿tú crees que te va a hacer caso? Ándale, hijo, haz esto y el domingo te llevo a no sé dónde, a comer una paleta.
Si sabe que eres mentiroso, ¿qué va a hacer? De todas maneras ni me da nada. Pero Dios no es así, Dios es verdadero y Él lo que dice lo cumple. Porque Él lo que no tiene es que es mentiroso. Él es verdadero. Por eso dice que Él es la verdad, la única verdad. Por eso Pablo también le decía a Timoteo, te encarezco, ¿verdad? Que siempre hables de la palabra del Señor Jesucristo. Dice, porque Dios va a juzgar a vivos y a los muertos cuando Él venga de su reino. Te encarezco, ¿qué quiere decir? Te encargo que prediques la palabra de Dios, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso ya está. Eso ya está. ¿Cuántas denominaciones, iglesias que se dicen ser de Cristo, pero vean sus vidas? Incluyendo a los que están en el púlpito, incluyendo a aquellos que predican la palabra de Dios. No hablan la verdad. Y eso Dios los va a juzgar, nosotros no. Dios los va a juzgar. Si ellos no hablan la verdad, se van a topar con Dios. Pero nosotros tenemos que hablar la verdad. Dios no vino para hacernos ricos. Dios vino para salvar nuestras almas, para ayudarnos cómo vivir. Jesús es sabiduría de Dios. El que cree en Cristo tiene la sabiduría de Dios, porque se trata de algo eterno, tu salvación. Y no solo la tuya, dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres que tus hijos sean salvos? ¿Quieres que tu esposo sea salvo? Cree en el Señor Jesús. Y creer implica obedecer, porque dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan. Ellos siquiera tiemblan, ¿verdad? Nosotros a veces ni temblamos. Pero Dios dice, si tú crees, yo te regalo la salvación. Es un regalo que yo te doy. ¿Por qué? Por el hecho de haber oído mi palabra y haberla creído. Ahorita se han levantado un montón de doctrinas falsas. Pero dice la palabra de Dios bien claro, por sus frutos los vas a conocer. Tú aunque veas a uno que está predicando, fíjate en su vida cómo es. Si es un trácala, un maldiciente, un adúltero, afeminado, lesbiana. ¿Qué significa eso? Por sus frutos los vas a conocer. Jesús no era así, ¿verdad? Porque Él es nuestro ejemplo de vida. Él dice que su deseo de Él es que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. ¿En qué? En nuestro carácter, que se parezca al de Él. Eso es lo que Dios desea. Y empezamos ¿dónde? En casa. ¿Sabes dónde está la lucha más tremenda? En casa. Porque en cuanto empieces tú a hablar de Dios y quieras portarte bien, mira, viene el enemigo y tómala. Pero ¿sabes que Dios lo permite? ¿Cómo? ¿Dios lo permite? Sí. ¿Para qué? Para probar tu fe. Si no, ¿cómo la va a probar? Sin pruebas. El oro se prueba, ya dijimos la vez pasada, ¿verdad? Por fuego. Y Dios no nos engaña, Él nos dice, van a tener diversas pruebas. ¿Qué quiere decir diversas pruebas? De diferentes colores, unas rojas, otras negras, otras, ¿verdad? Diversas, pero Dios va a probar tu fe. Sí. Hace unos días estaba platicando con un hermano y me estaba diciendo que él empezó a trabajar, llevó su herramienta de trabajo y les dijo, ¿verdad? Que porque no tenían herramienta ahí, y les pidió permiso si le dejaban llevar su herramienta para poder trabajar con más facilidad. Le dieron permiso. Entonces él se dio cuenta que el ambiente del lugar era pura tranza, era puro robo, puras mentiras. Y entonces él dijo, yo soy cristiano, yo no puedo ser así. Y ¿sabes qué? Le pagaban muy bien y él estaba en mucha necesidad.
¿Y sabes qué hizo el hermano? Renunció. ¿Y sabes qué hizo el diablo? Le quitó la herramienta. Ya no se la quieren regresar. Pero Dios está, ¿qué? Probando su fe. Ahí que salió, aprobado. ¿Sí? Está careciendo, sí está careciendo necesidad, pero Él hizo lo correcto. Por eso dice Dios, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, no podemos decir que somos cristianos por el hecho de venir a un lugar donde se habla de Cristo, porque eso se llama ser cristiano. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Hay iglesias que se llaman cristianas, pero en realidad no siguen a Cristo. Por eso dice que van a salir muchos y van a desviar a muchos. He ahí la importancia de leer las Escrituras, de escudriñar las Escrituras, porque dice, en ellas tenemos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. ¿Cuántas veces no nos han dicho, no, pues ruégale a fulanito porque él es el que te va a ayudar? Ruégale a perenganito porque te va a ayudar. Pero ¿qué dice Dios? Clama a mí, yo te voy a responder. ¿Sí? Dios nos responde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice la palabra, buscar a Cristo con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y el Señor, me acuerdo también que Él oró por nosotros. Antes de irse de esta tierra, oró primeramente por sus discípulos, ¿verdad? Y después oró también por nosotros. Dice, vamos a ver, 1 Corintios 30, para que vean lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios, vamos a ver en traducción lenguaje actual. 1 Corintios 1:30. Sí. Dice así la palabra de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Es decir, cuando creímos en Cristo, viene el Espíritu Santo y ahora estamos unidos, ¿verdad? Dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes, ¿qué? Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido, ¿qué? No dice recibirán, ¿verdad? Está hablando en un presente. Por lo tanto, o sea, por esta razón, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tú tienes a Cristo, Dios te considera sabia. Si tú le has entregado tu corazón, Dios va a hacer una obra especial en tu corazón. Va a cambiar tu pensamiento, tu manera de pensar, como pensabas antes, ya no. Como vimos la vez pasada, dice que las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante, ¿qué? Son hechas nuevas. Es decir, ya aquella Dolores, yo me llamo Dolores, aquella Dolores maldiciente, adúltera, etcétera, etcétera, ya se quedó atrás. Ya no más. De aquí en adelante soy una nueva persona. Pero sí, tienes que oír la palabra de Dios y tienes que creerla para obedecerla. Y no es a fuerza. Esto es en gratitud a lo que mi Señor hizo, ¿sí? Es lo que dice ahí, miren. El amor en la obediencia. Si me aman, ¿qué dice? Obedezcan mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice? Será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Es decir, todo lo que tú hagas, mira, yo lo voy a hacer. Pero tú vas a ser acuérdense que la iglesia, ¿qué somos? El cuerpo de Cristo. Pero no está hablando de denominaciones. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Los que hemos creído que Jesús pagó el precio, que no necesitamos nada más. Dice la palabra de Dios, estamos completos en Él. Ya no necesitamos más. Ese vacío que había en nuestro corazón ya no existe. Ya el Señor lo anuló, ya la carta de los decretos que habían contra mí, ya el Señor los rompió en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Y no solo quedó ahí crucificado, ¿verdad? Como muchas personas lo tienen ahí crucificado. Él resucitó
de entre los muertos. Él está vivo. ¿Y sabes que está intercediendo por ti, por mí? Él dice que está intercediendo y que Él es el único intermediario, no hay más intermediarios. Es lo que dice la palabra de Dios. Si te cuentan otra cosa, tú no lo creas, tú crees lo que dice Dios, porque Dios va a pedirte cuentas. Y nunca puedes decir que nadie te lo dijo, porque hoy lo estás escuchando. Así que, hermanas, en el nombre de Jesús, yo te invito, si tú todavía no le has entregado tu corazón al Señor, entrégaselo hoy. Hoy es el día, dice la palabra de Dios. Hoy es el día. Arrepiéntete de todo lo malo que hiciste de aquí para atrás. Que Dios te perdona. Y dice que de aquí para adelante las cosas van a ser nuevas, diferentes, si tú le crees. Para esto tienes que empezar a estudiar la palabra de Dios. Ahorita yo no creo que nadie no tenga Biblias. Yo creo que cada quien tiene Biblias en su casa. Y si no, mira, hay aplicaciones en los celulares. Le vamos a regalar una, hermana. Sí. El que no tenga, le regalamos una. ¿Sí? Entonces, no hay excusa. No hay excusa. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que en los últimos días, ya cuando el Señor ya no tarde en venir para pedir cuentas, todo mundo le va a conocer, desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios va a estar por todas partes. Ya si no hacen caso, el Señor dice, mira, yo te di algo muy importante. Cuando yo te crié a mi imagen y mi semejanza. ¿Qué significa? Te estoy dando la libertad de que tú escojas. Y dice, mira, aquí está el bien y acá está el mal. Tú escoge, pero ya sabes que si escoges el bien, la bendición te va a seguir donde quiera que vayas. Pero si escoges el mal, la maldición te va a seguir donde quiera que vayas. Entonces tú escoges, tú eliges. Y no se trata de religión, se trata de Dios, el que nos va a pedir cuenta. El creador del universo, el creador nuestro. Así que yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Padre bueno, te damos gracias primeramente, Señor, por tu palabra preciosa que nos abre los ojos, así como dice la misma. Ayúdanos, Señor, para seguir en tus caminos los que ya estamos en Él. Damos gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús, que dio su preciosa vida y su preciosa sangre derramada en esa dura cruz para salvarnos, para redimirnos, para justificarnos, Señor, ante ti. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido tan bueno, tan generoso, tan fiel, tan misericordioso, Señor, que viste nuestra miseria y tuviste compasión de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú quisiste venir a esta tierra a humillarte, a ser un hombre como nosotros, siendo el creador del universo, para morir en esa dura cruz, para perdonarnos, para rescatarnos. Señor, te agradecemos tanto con todo nuestro corazón. Y yo te pido, mi Señor amado, que si hay alguien aquí que nunca había escuchado esto, que tal vez lo había escuchado y no había tomado en cuenta, Señor, realmente este mensaje tan precioso, Señor, que toque su corazón, que lo haga sensible a tu voz, que tenga un verdadero arrepentimiento delante de ti, que entregue su corazón a ti, Padre. Sé tú obrando, sé tú tratando, sé tú bendiciéndole, Señor, abriendo su entendimiento para que pueda entender tu palabra preciosa y la pueda llevar a la práctica. Señor, bendice, tú conoces los corazones de los que estamos aquí, porque el hecho de venir a una iglesia no quiere decir que de verdad tengamos esa relación íntima contigo, pero tú que conoces los corazones, Señor, yo te pido que toques sus corazones, que los hagas sensibles a ti, Padre, que tomen ese compromiso, Señor, de leer tu palabra, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír, pero el oír de tu palabra. Y sabemos que la Biblia, Señor, es tu palabra. Te damos gracias por ella. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y que nos ayuda para hacer las cosas que te agradan. Gracias, Señor, por toda esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. Ayúdanos a perseverar los que ya te conocemos. Ayúdanos porque tu palabra misma nos dice que por los frutos tú
la gente nos va a conocer. Ayúdanos pues, mi Señor, en tus manos nos ponemos y ponemos también a las personas que han tomado su decisión en este momento. Sigue obrando en sus vidas, sigue tratando con ellos, con ellas. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor, hermanos.